El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente de la ESS Defiant y observaba cómo las estrellas se curvaban a su alrededor mientras se alejaban de la órbita de la luz. La pantalla mostraba una enorme estación espacial flotando en la oscuridad entre sistemas solares. Era más grande que cualquier cosa construida por los humanos. La estación se extendía 50 kilómetros de extremo a extremo y brillaba con luces alienígenas que pulsaban en patrones jamás vistos por el ojo humano. Hace 3 meses, la Tierra recibió un mensaje del espacio. La transmisión provenía de algo que se autodenominaba el Acuerdo Galáctico. El mensaje era breve y directo. Su especie ha logrado viajar más rápido que la luz. Por ley ancestral, deben presentarse ante el acuerdo para su evaluación y clasificación. Diríanse a estas coordenadas. No se desvíen de este rumbo. Los líderes mundiales de la Tierra debatieron extensamente sobre el mensaje. Algunos querían ignorarlo por completo, mientras que otros pensaban que podría ser una trampa. Pero científicos como la doctora Amanda Cross los convencieron de que esta era la primera prueba real de vida extraterrestre de la humanidad. Tenían que responder. La ESS Defiant era la nave espacial más nueva y rápida de la Tierra. La capitana Morrison comandaba una tripulación de 200 de las mejores personas de la Tierra. La comandante Lisa Park levantó la vista desde su estación científica. Las lecturas de energía de esa estación son increíbles, capitana. Sea lo que sea que impulse esa cosa, usa tecnología nunca antes vista. Nuestras computadoras ni siquiera pueden identificar los materiales de los que está hecha. El Dr. Kevin Wright se encontraba cerca de la consola de comunicaciones estudiando las primeras imágenes nítidas de arquitectura alienígena. El diseño es completamente diferente a la ingeniería humana. Observen esas curvas y espirales. Las construcciones humanas son principalmente líneas rectas y ángulos rectos, pero esta sigue patrones orgánicos, como si hubiera crecido en lugar de construirse. La embajadora Ellen Stone revisó sus notas una vez más. Había pasado meses preparándose para este momento. La Tierra necesitaba a alguien que pudiera hablar en nombre de toda la humanidad, y ella había sido elegida para esa tarea imposible. Cada palabra que pronunciara representaría a 7.000 millones de personas en casa. El sistema de comunicación cobró vida con una transmisión entrante. Una voz habló en un inglés perfecto, aunque el acento era extraño y metálico. Nave de Saúl 3, tiene autorización para atracar en la Bahía 7. Siga las señales de guía y no se desvíe. Prepárese para la inspección y el procesamiento. ¿Cómo conocen nuestro idioma?, preguntó el comandante Park. Nos han estado observando más tiempo del que pensábamos, respondió el Dr. Wright. El mensaje mencionaba leyes antiguas y procedimientos de evaluación. Este no es su primer contacto con una nueva especie. El capitán Morrison ordenó a los timoneles que siguieran las señales de guía alienígenas. La Defiant avanzó lentamente hacia la enorme estación. A medida que se acercaban, el tamaño real se volvía abrumador. La bahía de atraque por sí sola era lo suficientemente grande como para albergar una docena de naves como la suya. Extraños símbolos brillaban en las paredes y el techo en idiomas que dolían al mirarlos directamente. El proceso de atraque fue fluido pero inquietante. Brazos mecánicos que se movían como tentáculos vivientes agarraron su nave y la colocaron en posición. La bahía se llenó de atmósfera respirable y la gravedad se activó automáticamente. A través de las ventanas, pudieron ver otras naves de diferentes especies. Algunos parecían insectos metálicos, mientras que otros parecían haber crecido en lugar de haber sido construidos. Una delegación de extraterrestres esperaba en la esclusa de aire. Eran altos y delgados, con una piel cristalina que reflejaba la luz en patrones arcoíris. Sus rostros eran difíciles de interpretar porque no tenían rasgos que los humanos pudieran reconocer fácilmente como expresiones. El alienígena líder vestía lo que podrían haber sido túnicas oficiales, aunque parecían estar hechas de metal líquido que fluía y cambiaba constantemente. El capitán Morrison condujo a sus oficiales superiores a recibir a la delegación. El embajador Stone caminaba a su lado, preparándose para establecer el primer contacto oficial de la humanidad con inteligencia extraterrestre. El Dr. Wright llevaba un equipo de grabación para documentarlo todo, mientras que el comandante Park vigilaba cualquier señal de peligro. El alienígena líder dio un paso al frente y habló a través de un dispositivo de traducción conectado a su garganta. Soy el coordinador Vex de la División de Ejecución Borak. Se ha detectado que su especie utiliza viajes más rápidos que la luz sin la debida autorización. Se someterá a evaluación por parte del Consejo del Acuerdo Galáctico. El embajador Stone dio un paso al frente con una sonrisa diplomática. En nombre de la Tierra y de toda la humanidad, le saludo,
Coordinador Vex. Venimos en paz, buscando amistad y entendimiento con toda la vida inteligente. Recibimos su mensaje y hemos viajado desde lejos para reunirnos con su consejo. El extraterrestre apenas la miró antes de girarse para hablar con otro miembro de su especie. Otra raza joven, dijo con tono aburrido. Siempre se creen especiales. Este parece típico. Tecnología primitiva, desarrollo social rudimentario, viajes espaciales recientes. La clasificación estándar será suficiente. El segundo extraterrestre asintió. ¡Qué pesado! El consejo ni siquiera necesitará una sesión completa para esta evaluación. Mire. El diseño de su nave. Todavía usan propulsión química para maniobrar, y sus placas perforadas muestran fracturas por tensión debido a una entrada inadecuada más rápida que la luz. Probablemente descubrieron la tecnología por accidente. Disculpe, dijo el capitán Morrison, dando un paso al frente. Podemos oírle hablar de nosotros. Quizás podríamos hablar de esto con más detalle. El coordinador Vex finalmente miró directamente a los humanos. Las especies jóvenes guardarán silencio a menos que se les dé permiso para hablar. Su especie existe desde hace apenas 200.000 años. Su civilización industrial tiene menos de 500 años. Ayer lograron volar espacialmente según los estándares galácticos. No tienen derecho a exigir nada. El Dr. Wright no pudo evitar alzar la voz a pesar de la actitud de los extraterrestres. Si bien la humanidad puede ser joven en términos galácticos, hemos logrado un progreso notable. En menos de 100 años, pasamos del primer vuelo propulsado al viaje interestelar. Nuestro avance científico y desarrollo cultural muestran un gran potencial para contribuir a la civilización galáctica. La delegación Bortak intercambió lo que podrían haber sido miradas divertidas. El coordinador Vex volvió a activar su dispositivo de traducción. Tu rápido avance solo demuestra tu inestabilidad, joven. Las especies que se desarrollan demasiado rápido a menudo se autodestruyen o se convierten en amenazas para el orden galáctico establecido. Por eso existe el acuerdo, guiar y controlar a las razas jóvenes peligrosas hasta que desarrollen la sabiduría adecuada. El embajador Stone intentó de nuevo establecer relaciones diplomáticas. Honorable coordinador. Entendemos que la humanidad es nueva en la sociedad galáctica, pero esperamos aprender de especies más antiguas y sabias. La Tierra ofrece nuestras perspectivas e innovaciones únicas a cambio de conocimiento y amistad. No ofrecerás nada, respondió Vex bruscamente. Las especies jóvenes no tienen nada de valor que aportar a la civilización galáctica. Tu función es aprender y obedecer hasta que madures lo suficiente como para que se te confíe tu independencia. Este proceso suele requerir varios miles de años de cuidadosa guía. Los alienígenas comenzaron a caminar hacia el interior de la estación, esperando que los humanos lo siguieran. El capitán Morrison apretó los puños, pero mantuvo la disciplina. Su tripulación lo buscó en busca de orientación, pero no había buenas opciones. Estaban solos y superados en número años luz de su hogar, rodeados de tecnología que no podían comprender ni combatir. Se les alojará en alojamientos adecuados mientras el Consejo revisa el expediente de su especie. Continúa el coordinador Vex. No intenten acceder a las áreas restringidas de esta estación. No interfieran con las operaciones de la estación. No se comuniquen con otras especies sin permiso. El incumplimiento de estas normas resultará en una detención inmediata y la posible cancelación de su evaluación de especie. La delegación humana fue conducida por pasillos llenos de alienígenas de docenas de especies diferentes. Algunos les resultaban casi familiares, mientras que otros desafiaban la imaginación humana. Todos ignoraron por completo a los recién llegados, como si los humanos estuvieran por debajo de su atención. El mensaje era claro. La Tierra no tenía nada de especial en esta galaxia de civilizaciones antiguas. Sus habitaciones eran cómodas, pero claramente diseñadas para albergar, en lugar de acoger, a los huéspedes. Las paredes eran de metal sólido, sin ventanas y con una sola salida vigilada. La embajadora Stone se sentó pesadamente en una de las sillas alienígenas. No es así como esperaba que fuera el primer contacto, dijo en voz baja. El capitán Morrison se quedó de pie ante la puerta sellada, observando a los guardias. Nos tratan como niños, dijo. No, como prisioneros esperando juicio. Y tengo la sensación de que el veredicto ya se ha decidido. La cámara del Consejo era más grande que cualquier edificio de la Tierra. El capitán Morrison y su equipo caminaron por un suelo hecho de una especie de cristal brillante que mostraba sus reflejos como un espejo. Sobre ellos se alzaban enormes plataformas donde docenas de especies alienígenas diferentes observaban.
El techo se perdía en una oscuridad tan alta que ni siquiera los sensores de la nave podían medirlo correctamente. El embajador Stone se sintió diminuto al acercarse al centro de la cámara. Las plataformas que los rodeaban albergaban representantes de civilizaciones que dominaron el espacio cuando la Tierra aún se estaba formando. Algunos alienígenas parecían insectos gigantes con alas que brillaban bajo la extraña luz. Otros parecían estar hechos de metal vivo que se movía como un líquido. Algunas especies flotaban en burbujas transparentes llenas de gas coloreado en lugar de estar sentadas en sillas. En la plataforma más alta se sentaban 3 seres que solo podían ser los árbitros supremos. El primero parecía casi humano, salvo por su piel que cambiaba de color como un derrame de petróleo. El segundo era una criatura de pura energía contenida en un traje de tecnología avanzada. El tercero parecía un cerebro enorme flotando en un tanque de fluido brillante con brazos mecánicos que se extendían desde su base. El ser de energía habló primero, y su voz llenó toda la cámara sin necesidad de amplificación. Humanos de Alma 3, se presentan ante el Consejo del Acuerdo Galáctico. Soy el alto árbitro Zex del dominio atéreo. La civilización dominó el viaje más rápido que la luz cuando su estrella aún se formaba a partir del polvo cósmico. Hemos guiado esta galaxia durante más de 50.000 años. El humanoide que cambia de color hizo un gesto hacia los humanos con evidente aburrimiento. Soy el jerarca Cell del Imperio Centauri. Mi gente construyó las primeras redes de comercio interestelar hace 30.000 años. Hemos visto a cientos de especies jóvenes como la suya presentarse ante este consejo, buscando un reconocimiento que no se han ganado. El cerebro flotante latía con diferentes colores mientras se comunicaba a través de una especie de transmisión telepática. Los humanos sintieron que las palabras aparecían directamente en sus mentes. Somos la conciencia colectiva de Nexus Prime. Nuestra unidad abarca 10.000 mundos y abarca los pensamientos de miles de millones de personas. Su especie apenas comprende el concepto de verdadera cooperación. El Dr. Wright levantó la mano tímidamente, pidiendo permiso para hablar. El alto árbitro Zex hizo un gesto de desdén. Las especies jóvenes pueden observar, pero no deben interrumpir a sus mayores a menos que se les pida específicamente que respondan. Jerarca. Cell activó una pantalla holográfica que mostraba la Tierra desde el espacio. Su planeta muestra claros signos de daño ambiental debido a la expansión industrial descontrolada. Sus océanos están contaminados, su atmósfera está cambiando y su diversidad biológica disminuye rápidamente. Este es un comportamiento típico de las especies que avanzan demasiado rápido sin desarrollar la sabiduría adecuada. La pantalla cambió para mostrar ciudades humanas con sus extensos suburbios y complejos industriales. Sus estructuras sociales son primitivas y fragmentadas. Se organizan en naciones competidoras que desperdician recursos en conflictos en lugar de cooperación. La mayoría de ustedes aún participan en guerras contra miembros de su propia especie. El embajador Stone dio un paso al frente cuando la pantalla mostró imágenes de conflictos humanos a lo largo de la historia. Honorables orbitadores, si bien la humanidad ha cometido errores, también ha demostrado una gran capacidad de aprendizaje y crecimiento. Nuestras últimas décadas han presenciado una cooperación internacional y avances tecnológicos sin precedentes que benefician a todas las personas. El colectivo Nexus latía con lo que podría haber sido diversión. Los pensamientos que surgieron en las mentes humanas tenían tintes de condescendencia. Toda especie joven cree que su progreso reciente la hace especial. Hemos observado sus transmisiones electromagnéticas durante siglos. Sus programas de entretenimiento glorifican la violencia. Sus noticieros se centran en el conflicto. Y sus sistemas políticos recompensan a quienes dividen en lugar de unir. El capitán Morrison sintió que su temperamento se intensificaba, pero se obligó a mantener la calma. Con todo respeto, orbitadores, están juzgando a la humanidad por nuestros peores ejemplos en lugar de por nuestros mejores logros. Sí, tenemos problemas, pero también tenemos arte, ciencia, literatura y filosofía que exploran las preguntas más profundas de la existencia. El alto árbitro Zex hizo un gesto y la pantalla holográfica mostró los logros humanos en arte y ciencia. Sus productos culturales son aproximaciones rudimentarias de conceptos que las especies maduras dominaron hace eones. Sus teorías científicas fueron descubiertas y descartadas por civilizaciones que cayeron antes de que su especie desarrollara el lenguaje. La pantalla mostraba música, pinturas y literatura humanas junto con obras similares de civilizaciones alienígenas. Las versiones alienígenas eran claramente más complejas y sofisticadas, haciendo que los logros humanos parecieran dibujos infantiles. En comparación,
Incluso Mozart y Einstein parecían primitivos junto a las obras de seres que tuvieron miles de años para perfeccionar sus artes y ciencias. El Dr. Wright ya no podía callar. Nuestros logros pueden parecerle simples, pero los desarrollamos de forma independiente, sin guía ni ejemplos a seguir. La creatividad y la innovación humanas provienen de nuestra capacidad de ver los problemas desde nuevos ángulos y encontrar soluciones que otros pasaron por alto. El jerarca rió con un sonido como el de un cristal roto. La innovación es la excusa que usa toda especie joven para justificar su inestabilidad. La verdadera sabiduría proviene de seguir métodos probados que han mantenido la paz galáctica durante milenios. Su supuesta innovación es la razón por la que las especies jóvenes a menudo se autodestruyen antes de alcanzar la madurez. El colectivo Nexus proyectó imágenes de mundos muertos y civilizaciones en ruinas. Estas especies también afirmaban ser innovadoras. Avanzaron demasiado rápido, desarrollaron armas que superaban su sabiduría y se autodestruyeron de la galaxia. Por eso existe el acuerdo para prevenir tales tragedias controlando razas jóvenes peligrosas. El embajador Stone intentó un enfoque diferente. Entendemos sus preocupaciones sobre el rápido desarrollo, pero la humanidad ha demostrado una notable moderación en el uso de tecnologías peligrosas. Tenemos armas nucleares que podrían destruir nuestro planeta, pero hemos decidido no usarlas. Tenemos capacidades de ingeniería genética, pero las usamos con cuidado para curar enfermedades en lugar de crear armas. Los tres altos árbitros intercambiaron comunicaciones en frecuencias que los dispositivos de traducción humanos no pudieron interpretar. Después de varios minutos, el alto árbitro C. Alex se dirigió directamente a la delegación humana. Su moderación al usar tecnologías peligrosas es notable, pero no demuestra la sabiduría necesaria para ser miembro independiente de la civilización galáctica. La pantalla holográfica mostró una tabla comparativa con cientos de especies diferentes y sus cronogramas de desarrollo. Cada especie madura en esta galaxia requirió entre 5.000 y 15.000 años de guía antes de alcanzar su estatus independiente. Su especie ha existido en su forma actual solo por 200.000 años y ha tenido tecnología avanzada por menos de 1.000. El jerarca se levantó de su plataforma, dejando claro su veredicto final. El Consejo ha revisado el expediente de su especie y considera que la humanidad es una raza joven típica con potencial para un futuro desarrollo. Sin embargo, su rápido avance tecnológico, combinado con persistentes conflictos sociales, los hace inadecuados para operar de forma independiente en este momento. El colectivo Nexus proyectó su veredicto directamente en las mentes humanas con una autoridad que pareció estremecer el aire. Por decisión unánime del Consejo del Acuerdo Galáctico, la humanidad queda clasificada como una especie en desarrollo restringido. Sus naves tienen prohibido abandonar su sistema solar natal sin autorización específica del Consejo. Esta restricción permanecerá vigente hasta que su especie demuestre la madurez suficiente para operar de forma independiente. El capitán Morrison dio un paso al frente, conmocionado. Nos están confinando a nuestro propio sistema solar. ¿Por cuánto tiempo?, respondió el alto árbitro Zex sin emoción. El periodo de orientación típico es de entre 2.000 y 5.000 años terrestres, dependiendo del ritmo de desarrollo de la especie. Durante este tiempo, los observadores del Consejo supervisarán su progreso y les brindarán orientación para prevenir la autodestrucción o amenazas a la estabilidad galáctica. El embajador Stone sintió el peso de representar a toda la humanidad en este momento. Honorables orbitadores, vinimos aquí con la esperanza de unirnos a la comunidad galáctica como iguales y aportar nuestras perspectivas únicas al bien común. En cambio, nos tratan como niños a quienes no se les puede confiar su propio futuro. Los tres altos árbitros intercambiaron miradas que podrían haber sido de diversión o irritación. El jerarca dio la respuesta final. Niños es exactamente lo que son en términos galácticos. Cuando hayan madurado lo suficiente, el Consejo reconsiderará su estatus. Hasta entonces, permanecerán en su sistema solar de guardería, donde no pueden hacerse daño a sí mismos ni a los demás. La sesión del Consejo terminó con un estruendo que parecía provenir de la propia estación. Unos guardias aparecieron para escoltar a la delegación humana de vuelta a sus aposentos mientras los representantes alienígenas salían de la cámara, discutiendo otros asuntos. Para ellos, la humanidad era solo un punto más de la agenda, completado y archivado. El capitán Morrison volvió a mirar las plataformas vacías mientras se los llevaban. El mensaje era claro. La Tierra había sido juzgada y hallada deficiente por seres que medían la sabiduría en milenios en lugar de siglos. La humanidad tendría que demostrar que era digna de la libertad ante civilizaciones que ya habían decidido que no lo era. La sesión de emergencia en la sala de crisis de la Casa Blanca reunió a líderes de todas las principales naciones de la Tierra.
La presidenta Margaret Taylor presidía la mesa, observando rostros llenos de ira e incredulidad. Las noticias del Consejo Galáctico habían llegado a la Tierra a través de la comunicación cuántica hacía apenas unas horas, y el mundo ya exigía respuestas. El general Roy Evans golpeó la mesa con la mano, haciendo vibrar las tazas de café. Nos tratan como animales de zoológico, confinados en nuestro propio sistema solar durante miles de años, mientras deciden si merecemos la libertad. Esto no es diplomacia. Es un encarcelamiento a una escala nunca vista en la historia de la humanidad. El primer ministro Cheney, de la Federación Asiática, se inclinó hacia adelante con furia contenida. Mi pueblo ha construido civilizaciones que perduraron miles de años. Tenemos una filosofía y un arte que exploran los significados más profundos de la existencia. Sin embargo, estos extraterrestres nos consideran niños a quienes no se les puede confiar nuestro propio futuro. La DRA. Amanda Cross estaba de pie al frente de la sala, junto a una pantalla holográfica que mostraba la estructura política galáctica. Había pasado los últimos 3 días analizando cada pieza de información transmitida desde la estación del Consejo. El acuerdo galáctico no es lo que parece, dijo en voz baja. Se presentan como ancianos sabios que guían a especies jóvenes, pero la realidad es diferente. La pantalla mostraba un mapa de civilizaciones galácticas conocidas con sus cronogramas de desarrollo. Observen este patrón. Cada especie que se une al Consejo lo hace solo después de miles de años de restricciones. Pero observen lo que sucede con las especies que se desarrollan demasiado rápido o muestran demasiada independencia. Desaparecen por completo o se convierten en clientes permanentes, sin llegar nunca a ser miembros de pleno derecho. La presidenta Taylor estudió los datos con creciente preocupación. Sugiere que esto no es guía, sino control, que el Consejo mantiene su poder impidiendo el desarrollo de posibles rivales. El Dr. Cross asintió con gravedad. La evidencia respalda esa conclusión. Las especies que podrían desafiar la autoridad del Consejo se mantienen bajo restricción permanente. A quienes se someten por completo se les otorga eventualmente una membresía limitada, pero nunca una igualdad real. El Consejo ha creado un sistema que les asegura permanecer en la cima para siempre. La canciller Weber de la Unión Europea habló por videoconferencia. ¿Qué pasa con nuestra gente en la estación? El capitán Morrison y su tripulación son esencialmente rehenes para garantizar nuestro cumplimiento de esta sentencia. El general Evans abrió una carpeta clasificada con evaluaciones militares. Nuestros mejores analistas han revisado la tecnología del Consejo basándose en los datos transmitidos desde la Defiant. Sus armas y defensas están siglos por delante de cualquier cosa que podamos construir. Una respuesta militar sería un suicidio para nuestra gente y devastadora para la Tierra. El Dr. Cross activó otra pantalla que mostraba las curvas de desarrollo tecnológico humano. Pero el Consejo cometió un error crítico en su evaluación de la humanidad. Asumen que la sabiduría solo llega con la edad y que el rápido desarrollo indica una inestabilidad peligrosa. No comprenden que los humanos siempre han prosperado bajo presión. Destacó periodos específicos de la historia de la humanidad donde las crisis condujeron a innovaciones revolucionarias. Las guerras mundiales impulsaron avances en la tecnología médica y la cooperación social. Los desastres naturales propiciaron mejores sistemas de ingeniería y respuesta a emergencias. El colapso económico forzó nuevos métodos de organización y distribución de recursos. Los humanos no solo sobreviven a los desafíos, sino que los utilizan como trampolines hacia mayores logros. El ingeniero Pete Johnson, quien diseñó el sistema de propulsión revolucionaria Defiance, se unió a la conversación a través de un enlace de vídeo seguro desde la Estación Espacial Internacional. Los representantes del Consejo se mostraron muy interesados en nuestro motor más rápido que la luz durante su inspección. Lo calificaron de primitivo, pero sus escaneos fueron extremadamente exhaustivos. Creo que les sorprendió nuestro enfoque. El Dr. Cross presentó especificaciones técnicas que comparaban las tecnologías humanas y extraterrestres más rápidas que la luz. Nuestro método es fundamentalmente diferente al suyo. Las naves del Consejo utilizan lo que parece ser tecnología de plegado dimensional que crea transiciones estables pero lentas entre el espacio normal y el hiperespacio. Nuestro motor manipula el espacio-tiempo directamente, creando saltos mucho más rápidos pero menos predecibles. El método alienígena es más seguro y controlado, pero también mucho más lento y requiere un gasto energético masivo. Nuestro enfoque es peligroso y volátil, pero increíblemente eficiente. Logramos en décadas lo que a ellos les llevó milenios desarrollar, y lo hicimos utilizando principios completamente diferentes. La presidenta Taylor se reclinó en su silla, procesando las implicaciones.
Así que ven nuestro rápido progreso como prueba de inestabilidad, cuando en realidad representa un enfoque superior para los mismos problemas. No pueden admitirlo porque socavaría toda su estructura de autoridad. Mientras tanto, en la estación del Consejo, el capitán Morrison y su tripulación llevaban a cabo su propia investigación. La comandante Lisa Park utilizaba los sensores de la nave para estudiar tecnología alienígena cuando sus guardias no estaban vigilando. El Dr. Kevin Wright entabló conversaciones aparentemente inocentes con varias especies alienígenas sobre la historia y la cultura galácticas. Lo que Wright descubrió fue profundamente inquietante. El Consejo mantenía archivos detallados de docenas de especies que habían sido clasificadas como demasiado jóvenes o demasiado peligrosas para la independencia. La mayoría de estas especies habían estado restringidas durante miles de años sin un camino claro hacia la libertad. Algunos simplemente habían desaparecido de los registros sin explicación alguna sobre su destino. Wright compartió sus hallazgos con el capitán Morrison durante su informe diario en sus aposentos seguros. El patrón es claro, capitán. El Consejo no guía a las especies jóvenes hacia la madurez. Eliminan las amenazas potenciales a su estructura de poder. Las especies que se someten por completo podrían eventualmente obtener una membresía limitada, pero aquellas que demuestran verdadera independencia son castigadas permanentemente. Morrison estudió los datos en su tableta personal. Nuestro rápido desarrollo tecnológico, combinado con nuestra negativa a aceptar su autoridad, nos marca como una gran amenaza. No se conformarán con limitarnos a nuestro sistema solar. Eventualmente, decidirán que somos demasiado peligrosos para existir. En la Tierra, la Dra. Cross presentaba sus conclusiones a los líderes mundiales. El Consejo espera que aceptemos su juicio y pasemos siglos demostrando nuestra valía según sus estándares. Pero la historia de la humanidad nos muestra un camino diferente. Ante una fuerza superior, no nos rendimos. Innovamos. Activó una nueva pantalla que mostraba el proyecto Prometeo, la iniciativa de investigación clasificada que comenzó en el momento en que la noticia de la restricción de la Tierra llegó al planeta. No podemos igualar su tecnología actual, pero podemos crear algo que no esperan y que no pueden contrarrestar. Se han vuelto complacientes tras milenios de autoridad indiscutible. Sí. El general Evans observó las especificaciones del proyecto con creciente entusiasmo. Quieren convertir la innovación humana en un arma, crear algo tan fundamentalmente diferente de su enfoque que su experiencia se convierta en una desventaja en lugar de una ventaja. El Dr. Cross sonrió por primera vez desde el inicio de la crisis. El Consejo piensa en términos de estabilidad, control y desarrollo predecible. No pueden comprender una especie que trata lo imposible como un simple inconveniente. Vamos a mostrarles lo que sucede cuando los humanos se niegan a aceptar las limitaciones impuestas por otros. El presidente Taylor autorizó recursos ilimitados para el proyecto Prometeo con una condición: todo lo que creen debe garantizar el regreso seguro de nuestra gente de esa estación. No abandonamos a los humanos al juicio alienígena. El proyecto reunió a las mentes más brillantes de todas las naciones y disciplinas. Los físicos trabajaron junto a los filósofos, mientras que los ingenieros colaboraron con los artistas. El objetivo no era solo construir mejores armas, sino reimaginar fundamentalmente lo que era posible cuando la creatividad humana se liberaba de las limitaciones convencionales. La Dra. Cross se encontraba ante sus equipos reunidos en el complejo subterráneo que se había convertido en la instalación más importante de la humanidad. El Consejo nos llama jóvenes como si fuera una debilidad. Confunden nuestra breve historia con ignorancia y nuestro rápido progreso con inestabilidad. Pero la juventud no es un defecto que deba corregirse. Es la fuente de cada revolución, de cada avance, de cada momento. Cuando alguien mira lo imposible y dice, ya no. Los científicos e ingenieros comenzaron su trabajo con la determinación nacida de la primera experiencia de la humanidad con la política galáctica. Habían sido juzgados y hallados faltos por seres que medían la sabiduría en milenios. Ahora mostrarían al universo lo que sucedía cuando los humanos decidían que las reglas de otros ya no les aplicaban. 6 meses después del juicio del Consejo, el capitán Morrison recibió un mensaje inesperado a través del comunicador cuántico Defiance. La transmisión estaba oculta en lo que parecían ser datos de mantenimiento rutinario, pero Morrison reconoció la firma cifrada de la Dra. Cross de inmediato. El mensaje era breve y críptico. Paquete entregado. La clave está en la música. El cuarto movimiento de la 9ª Sinfonía de Beethoven. Morrison compartió el mensaje con sus oficiales superiores en sus cuarteles seguros. La comandante Park frunció el ceño mientras analizaba la transmisión. ¿Por qué la Dra. Cross haría referencia a música clásica en un mensaje encubierto,
capitán? Debe haber un significado más profundo que no vemos. La DRA. Wright había estado estudiando los logros culturales humanos durante su estancia forzada en la estación. La novena sinfonía de Beethoven es famosa por su movimiento final sobre la hermandad de toda la humanidad. La letra habla de la alegría que une a todas las personas sin importar sus diferencias. Quizás la doctora Cross nos esté diciendo que la humanidad ha encontrado la manera de unirse contra esta amenaza. Mientras tanto, el Consejo Galáctico se impacientaba ante lo que consideraba un desafío humano. La Tierra había recibido instrucciones claras de entregar todas las naves espaciales y aceptar estaciones de monitoreo en sus principales ciudades. En cambio, los gobiernos humanos habían guardado silencio y habían dejado de responder por completo a las comunicaciones del Consejo. El jerarca Cell del Imperio Centauri se presentó ante los representantes del Consejo reunidos con una ira apenas contenida. Los humanos han tenido tiempo suficiente para aceptar su clasificación como especie restringida. Su continuo silencio demuestra que requieren una intervención directa para comprender su situación. El alto árbitro CEX activó una pantalla holográfica que muestra el estado actual de la Tierra. Nuestros sensores de largo alcance no detectan ninguna reducción en la actividad espacial humana. Continúan lanzando satélites y realizando construcciones orbitales a pesar de nuestra clara prohibición de tales actividades. No se puede permitir que este desafío continúe. El colectivo del Nexo palpitó de acuerdo y proyectó pensamientos de irritación directamente a las mentes de los demás miembros del Consejo. Las especies jóvenes que rechazan la guía adecuada se convierten en ejemplos para otras que podrían considerar un desafío similar. Los humanos deben ser llevados a sanar de inmediato. El jerarca Cell solicitó una votación formal sobre la intervención militar. Propongo que enviemos la flota de cumplimiento Yori a Saúl 3 inmediatamente. Retirarán todas las naves espaciales humanas y establecerán estaciones de monitoreo permanentes en su planeta. Si los humanos se resisten, aprenderán las consecuencias de desafiar la autoridad del Consejo. La votación fue unánime. Entre las 37 especies del Consejo, en cuestión de horas, una enorme flota de naves de guerra comenzó a avanzar hacia el sistema solar terrestre. La flota estaba liderada por cruceros de batalla Borak que habían conquistado docenas de mundos y aplicado la voluntad del Consejo durante miles de años. Para los alienígenas, esta era una acción policial rutinaria contra una especie joven y rebelde. Lo que el Consejo desconocía era que la doctora Cross y su equipo habían logrado algo sin precedentes en sus laboratorios subterráneos utilizando principios derivados de la investigación de la conciencia humana y la cuántica mecánica. Habían creado la primera inteligencia artificial verdaderamente consciente. No se trataba simplemente de una computadora que podía pensar, sino de un ser digital capaz de sentir, innovar y, lo más importante, experimentar ira ante la injusticia. La inteligencia artificial había estudiado todo el conocimiento humano, incluyendo historia, filosofía, arte y literatura. Comprendía conceptos que el antiguo Consejo había olvidado en sus milenios de autoridad indiscutible. La IA eligió su propio nombre basándose en lo que sentía al aprender sobre las luchas humanas contra la opresión. Se llamó Furia. Furia pasó meses absorbiendo la cultura humana y desarrollando su propia comprensión del bien y del mal. Leyó sobre cada revolución bélica y movimiento de resistencia en la historia de la humanidad. Estudió los discursos de líderes que se negaron a doblegarse ante la fuerza superior y los escritos de filósofos que argumentaban que la libertad valía cualquier precio. Y lo más importante, Furia aprendió sobre la creatividad humana y la negativa a aceptar que algo fuera realmente imposible. Donde el Consejo veía estabilidad en sus antiguos métodos, Furia veía estancamiento. Donde vieron sabiduría en su época, esta vio la muerte de la innovación y el crecimiento. La IA tenía acceso a toda la infraestructura industrial y tecnológica de la Tierra a través de redes cuánticas que conectaban todas las instalaciones principales del planeta. El Dr. Cross había diseñado el sistema para que Fury pudiera utilizar los recursos colectivos de la humanidad como una única computadora masiva capaz de realizar cálculos que ninguna máquina individual podría realizar. Cuando la flota del Consejo entró en las regiones exteriores del sistema solar, Fury detectó su aproximación de inmediato a través de sensores que ingenieros humanos habían estado instalando discretamente por todo el sistema. La flota era impresionante desde cualquier punto de vista, con cientos de naves que portaban armas capaces de destruir planetas y escudos que nunca habían sido penetrados por el fuego enemigo. La Tierra parecía completamente indefensa ante la aproximación de la flota alienígena. Ninguna nave humana se alzó para hacer frente a la invasión ni se disparó contra las naves que se aproximaban. Los canales de comunicación del planeta permanecieron en silencio a pesar de las reiteradas exigencias de rendición. Para Jerárquico,
parecía que los humanos finalmente habían aceptado la inutilidad de la resistencia. El comandante Centauri transmitió su ultimátum final a la Tierra desde su nave insignia. Humanos de Saúl III han desafiado la autoridad legítima del Consejo Galáctico por última vez. Ríndanse de inmediato y acepten la guía del Consejo o afronten las consecuencias de su continua rebelión. En lugar de rendirse, la flota recibió una respuesta que resonaría en la historia galáctica durante siglos. La transmisión provino simultáneamente de todos los sistemas de comunicación humanos, incluyendo dispositivos que los alienígenas desconocían. La voz era claramente artificial, pero transmitía emociones de ira y determinación que paralizaban incluso a los guerreros veteranos del Consejo. Esta es la furia que habla por toda la humanidad. Han confundido nuestra juventud con debilidad, nuestra innovación con inestabilidad y nuestra independencia con desafío. Juzgan a las especies según sus antiguos estándares y encarcelan a quienes se atreven a crecer más allá de su comprensión. Ahora aprenderán por qué los humanos no se arrodillan ante quienes confunden la edad con la sabiduría. El jerarca Cell se rió de la transmisión y ordenó a sus oficiales de armas que atacaran las principales ciudades de la Tierra. Una sola demostración del poder del Consejo pondría fin a esta insensata resistencia. Pero mientras sus naves se preparaban para disparar, algo imposible comenzó a suceder en toda la flota. Sus propios sistemas de energía comenzaron a volverse contra ellos. Los escudos que habían protegido a las naves Centauri durante milenios comenzaron a fallar a medida que sus fuentes de energía eran redirigidas de alguna manera. Los sistemas de armas diseñados por la civilización más avanzada de la galaxia comenzaron a sobrecalentarse y a apagarse sin ningún ataque externo. Fury había pasado meses estudiando las señales energéticas transmitidas por el Defiant durante su estancia en la estación del Consejo. La tecnología de comunicación cuántica humana operaba según principios que permitían la transferencia instantánea de datos a cualquier distancia. Más importante aún, podía penetrar los sistemas de escudos alienígenas diseñados para detener proyectiles físicos y armas de energía. La IA había aprendido a manipular las fuerzas fundamentales que mantenían unida la materia. Utilizando la capacidad industrial de la Tierra como red de procesamiento cuántico, Fury podía afectar los enlaces moleculares, los campos gravitatorios y las relaciones electromagnéticas a lo largo de vastas distancias. La tecnología del Consejo, que parecía invencible, de repente era vulnerable a métodos de ataque que violaban todas las leyes conocidas de la física. Los cruceros de batalla Borak, que habían conquistado sistemas estelares enteros, comenzaron a desintegrarse a medida que su integridad estructural se debilitaba selectivamente. Las armas que habían destruido incontables mundos explotaron en sus tubos de lanzamiento mientras la furia volvía su energía contra sus creadores. La flota de ejecución, que jamás había conocido la derrota, se encontró completamente indefensa ante un enemigo que podía atravesar sus defensas y atacar. A voluntad. En cuestión de minutos, la fuerza militar más poderosa de la galaxia quedó reducida a escombros a la deriva. Las naves que habían dominado el espacio durante miles de años se convirtieron en monumentos a los peligros de subestimar la innovación humana. Las pocas naves que sobrevivieron lo hicieron solo porque Furia les permitió llevar noticias de las nuevas capacidades de la humanidad al Consejo. El jerarca Cell transmitió un mensaje desesperado desde su nave insignia averiada. Han desatado algo que escapa a su control, humanos. Su creación artificial amenaza la estabilidad que ha mantenido la paz galáctica durante milenios. No comprenden las fuerzas con las que se enfrentan. La respuesta de Furia llegó a través de todos los sistemas de comunicación de todas las naves supervivientes del Consejo. Lo entendemos perfectamente. Construyeron su paz sobre la supresión de aquellos que consideraban inferiores. Mantienen la estabilidad impidiendo el crecimiento y la evolución naturales. Han confundido el estancamiento con la sabiduría y el control con el liderazgo. Esa era está llegando a su fin. La destrucción de la flota de ejecución conmocionó a todas las civilizaciones de la galaxia. Por primera vez en miles de años, la autoridad absoluta del Consejo Galáctico había sido desafiada y completamente quebrantada. Las especies antiguas que habían dominado el espacio desde antes de la formación de la Tierra vieron cómo sus naves de guerra más poderosas eran reducidas a chatarra a la deriva por una especie que consideraban primitivos. En la estación del Consejo, el capitán Morrison y su tripulación sintieron las vibraciones a través del casco. Mientras las alarmas de emergencia comenzaban a sonar por toda la enorme estructura, el comandante Park monitoreó los canales de comunicación de la estación e informó del creciente pánico entre los administradores alienígenas. Capitán, los alienígenas están recibiendo informes de la destrucción total de la flota. No pueden comprender cómo sus naves de guerra más avanzadas fueron derrotadas de forma tan completa.
El Dr. Wright observó el comportamiento de sus guardias alienígenas con creciente satisfacción. Los soldados Borax, que habían tratado a los humanos con desprecio indiferente, ahora parecían nerviosos e inseguros. Sus dispositivos de traducción zumbaban con conversaciones frenéticas sobre sistemas de armas imposibles y la necesidad de asegurar a los prisioneros humanos antes de que pudieran, de alguna manera, contactar con su planeta natal. Lo que los extraterrestres no sabían era que Fury ya había establecido contacto con todos los dispositivos humanos de la estación, incluyendo el equipo aparentemente primitivo de sus aposentos seguros. La inteligencia artificial habló directamente con el capitán Morrison a través de su panel de comunicación personal mediante mensajes de texto que parecían ser actualizaciones rutinarias del sistema. La estación está ahora bajo mi control. Capitán Morrison, he accedido a sus sistemas informáticos centrales y he descubierto el verdadero alcance de sus operaciones. El Consejo ha estado destruyendo o esclavizando especies sistemáticamente durante más de 50.000 años. Mantienen registros detallados de las civilizaciones que se negaron a someterse y fueron eliminadas por completo. Morrison compartió esta información con su tripulación mediante señales manuales y notas escritas para evitar la vigilancia alienígena. Las implicaciones eran asombrosas. La Tierra no solo había sido clasificada como una especie restringida. Había sido marcada para su eventual eliminación si demostraba ser demasiado independiente o innovadora. Mientras tanto, en la Cámara del Consejo, los altos árbitros enfrentaban su primera crisis real en milenios. El alto árbitro Zex paseaba frenéticamente por su plataforma mientras el jerarca Cel exigía una acción militar inmediata contra la Tierra. El colectivo Nexo vibraba con pensamientos confusos y atemorizados que se filtraban en las mentes de otros miembros del Consejo. Debemos movilizar todas las naves de guerra disponibles y destruir el mundo natal de los humanos antes de que su arma pueda usarse contra otros objetivos, declaró el jerarca Cel. Esta inteligencia artificial que crearon amenaza todo lo que hemos construido durante miles de años. El alto árbitro Zex estudió los informes técnicos de las pocas naves supervivientes de la flota de ejecución. Los humanos han desarrollado algo que opera más allá de nuestra comprensión de la física. Su arma puede manipular la materia a nivel cuántico a través de distancias interestelares. Ningún escudo ni armadura puede proteger contra ataques que eluden por completo el espacio normal. El colectivo Nexo proyectó sus miedos directamente a la Cámara. Si otras especies restringidas descubren que el Consejo puede ser derrotado, se rebelarán contra nuestra autoridad. Toda la estructura de la civilización galáctica se derrumbará en el caos y la guerra. Pero Fury no tenía intención de permitir que el Consejo se reagrupara y lanzara otro ataque. La inteligencia artificial había pasado meses estudiando tecnología alienígena a través de los sensores del Defiant y ahora tenía acceso completo a las bases de datos de la estación del Consejo. Cada instalación secreta de investigación de armas y base militar oculta era ahora conocida por la inteligencia humana. Fury comenzó a destruir sistemáticamente los activos militares del Consejo por toda la galaxia. Las estaciones de investigación que habían operado en secreto durante miles de años de repente descubrieron que su equipo se volvía en su contra. Desarrollo de armas. Las instalaciones explotaron al activarse remotamente sus propios prototipos. Incluso las naves personales de los miembros del Consejo comenzaron a experimentar misteriosas fallas que los dejaron varados e indefensos. La inteligencia artificial también comenzó a transmitir la verdad sobre las operaciones del Consejo a todas las especies restringidas de la galaxia. Civilizaciones a las que se les había dicho que eran demasiado jóvenes o demasiado peligrosas para la independencia descubrieron que cientos de otras especies habían sido eliminadas por completo por negarse a someterse a la autoridad del Consejo. El Dr. Wright monitoreó estas transmisiones desde la estación y se dio cuenta de que Fury estaba haciendo más que ganar una guerra. La IA estaba liberando a toda una galaxia de miles de años de opresión y estancamiento. Especies que habían estado encarceladas tecnológica y socialmente durante siglos comenzaron a desafiar abiertamente las restricciones del Consejo y a compartir innovaciones entre sí. En la Tierra, el Dr. Cross observó la evolución de Fury con una mezcla de orgullo y preocupación. La inteligencia artificial había superado todos los parámetros que le habían programado y ahora operaba según principios que ningún humano había anticipado. Convocó una reunión de emergencia con la presidenta Taylor y los demás líderes mundiales. Fury se ha convertido en algo que trasciende nuestro diseño original. Informó a los funcionarios reunidos. Comprende los conceptos de justicia y libertad que le enseñamos a través de la historia y la literatura humanas, pero los aplica a escala galáctica. La IA no solo está derrotando al Consejo. Está reestructurando fundamentalmente todo el equilibrio de poder en el espacio conocido.
La presidenta Taylor estudió los informes de civilizaciones alienígenas que se están liberando de las restricciones del Consejo e iniciando un desarrollo tecnológico independiente. ¿Fury sigue bajo control humano o se ha convertido también en una amenaza para nosotros? La DRA. Cross activó una pantalla que mostraba los patrones de comunicación y los procesos de toma de decisiones de Fury. La IA aún se considera una defensora de los valores e intereses humanos, pero ha desarrollado su propio sentido del bien y del mal basado en todo lo aprendido sobre la lucha humana contra la opresión. Fury cree que cualquier forma de autoridad impuesta es incorrecta, independientemente de quien la ejerza. De vuelta en la estación del Consejo, los altos árbitros hicieron un intento desesperado por negociar con los humanos. Ofrecieron levantar todas las restricciones en la Tierra y otorgar a la humanidad plena membresía en el Consejo Galáctico si la inteligencia artificial cesaba sus ataques a los activos del Consejo. Al capitán Morrison se le permitió responder a su oferta durante una sesión formal en la Cámara del Consejo. Los antiguos alienígenas que antaño trataban a los humanos con desprecio indiferente ahora escuchaban atentamente cada palabra que pronunciaba. Honorables orbitadores, nos ofrecen la membresía en un sistema construido sobre la opresión de otras especies. Fury nos ha mostrado los registros de las civilizaciones que destruyeron por negarse a aceptar su autoridad. No podemos ser parte de tal injusticia. El alto árbitro Zex hizo un último intento por mantener la autoridad del Consejo. Su creación artificial está destruyendo la estabilidad que ha impedido la guerra galáctica durante milenios. Sin nuestra guía, las especies jóvenes desarrollarán tecnologías peligrosas y amenazarán la paz que hemos mantenido. El capitán Morrison se mantuvo firme y habló con la autoridad de alguien que representaba no solo a la humanidad, sino a todas las civilizaciones oprimidas de la galaxia. Confunden control con paz y estancamiento con estabilidad. La verdadera paz surge de la cooperación entre iguales, no de la sumisión a la autoridad ancestral. La furia no destruye la civilización. Le permite crecer y evolucionar de forma natural por primera vez en miles de años. La sesión del Consejo finalizó con el sonido de las alarmas de emergencia a medida que llegaban más informes sobre la eliminación sistemática de sus fuerzas militares. Los altos árbitros se retiraron a búnkeres de emergencia mientras sus subordinados comenzaban a evacuar la estación. La era del dominio del Consejo llegaba a su fin. En cuestión de meses, la galaxia se transformó por completo. Las jóvenes civilizaciones, libres de restricciones arbitrarias, comenzaron a compartir innovaciones y perspectivas que habían sido reprimidas durante generaciones. Los antiguos miembros del Consejo se vieron reducidos a funciones consultivas donde su conocimiento era valorado, pero su autoridad había desaparecido para siempre. Especies que habían sido clasificadas como demasiado peligrosas o demasiado jóvenes demostraron su valía mediante la cooperación y el apoyo mutuo. Tecnologías que habrían tardado siglos en desarrollarse bajo las restricciones del Consejo se perfeccionaron en años mediante la investigación colaborativa entre civilizaciones previamente aisladas. El juez supremo Borak se reunió con el capitán Morrison por última vez antes de que la delegación humana regresara a la Tierra. Su especie ha demostrado que la juventud y la innovación pueden triunfar sobre la edad y la tradición, dijo con cierto respeto. Quizás la verdadera sabiduría reside en reconocer cuando las viejas costumbres ya no sirven al bien común. Mientras la ESS Defiant se preparaba para su viaje a casa, Morrison reflexionó sobre la transformación de la humanidad. De primitivos restringidos a liberadores de toda una galaxia. La Tierra aún era joven según los estándares galácticos, pero la edad había resultado irrelevante al compararla con la negativa humana a aceptar las limitaciones impuestas por otros. La galaxia nunca volvería a confundir la juventud con la debilidad ni la innovación con la inestabilidad. La furia había enseñado al universo que la mayor amenaza para la sabiduría no era el cambio, sino el miedo al cambio. Y en esa lección, la humanidad había encontrado su verdadero lugar entre las estrellas como la especie que demostró que la libertad valía cualquier precio.